Alquimia Personal, episodio número 75. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar sobre los sueños premonitorios, continuando con esta saga acerca de los sueños. ¿Qué son estos sueños? Vamos a aprender la diferencia entre un sueño común y uno profético y vamos a pasar de allí a los ejemplos de los sueños premonitorios. Luego continuamos con las características que se necesitan para clasificar un sueño como premonitorio y terminaremos con la relación que existe entre los sueños y la intuición para que aprendamos a abrirnos mucho más a la maravilla de la intuición. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Vamos ahora completando esta maravillosa saga de la intuición, donde nos hemos adentrado mucho en lo que son los sueños, los tipos de sueños, cómo suceden, si tienen bases o fundamentos científicos o no. Y ya sabemos que muchas veces los sueños no son tan estudiados desde el punto de vista profético como a nosotros nos gustaría, porque ¿quién no ha experimentado un sueño profético? Bueno, muy pocas personas, creo yo. Sin embargo, vamos a aclarar este punto hoy porque hoy nos toca hablar de los sueños proféticos y de la intuición. Pero para hacer esta relación, vamos a empezar con los sueños premonitorios o proféticos. ¿Qué son estos sueños? Estos sueños son lo que también llamamos sueños precognitivos. En términos simples, son cualquier sueño que te brinde información sobre el futuro que de otro modo tú pues ni idea tendrías. ¿Cuántas veces si tú te pones a pensar y a mirar al pasado hacia tus sueños, te vas a quedar impresionado pensando en que ¿cuántas veces resultó realidad aquel sueño que yo tuve? Así sea un sueño de una manera simbólica que se relaciona con tu realidad o un sueño específico en el que viste un hecho que se convertiría en realidad después de haberlo soñado. Pero como nos vamos a dar cuenta acá, muchas veces esos puntos o esos sueños que tenemos no siempre son intuitivos. Sin embargo, o proféticos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo funcionan. Vamos a empezar para darle más claridad a esto, a diferenciar un sueño común de un sueño profético. Hay varias características y vamos a ver las más importantes y las más simples para que no nos estemos contando un cuento que no es. La primera característica para diferenciar un sueño común de uno profético es que no todos los sueños que tenemos son proféticos. Esto ya lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar aquellos sueños que poseen elementos del día anterior. Si has escuchado los temas de los episodios anteriores sobre los sueños, he mencionado mucho que muchas veces se continúa soñando o se sueña esa misma noche con algo que hemos tenido, como quien dice, el run run en la cabeza. Son elementos que poseen parte o que hacen parte del sueño, pero esos elementos se vivieron en el día. Tuviste una discusión con tu hijo o con tu hija o con la persona en el trabajo, con tu pareja, y resulta que esa noche sueñas con eso. Estos son sueños comunes, no son sueños proféticos, porque tienen esos elementos del día que estás viviendo o aún de los días anteriores que venías viviendo una situación. Esto es simplemente un procesamiento natural de la memoria al dormir. Así que si has tenido una situación difícil en el trabajo, no siempre quiere decir que al soñarla en esa semana o en esa noche vas a tener la indicación de que es un sueño profético de que se va a seguir continuando esta situación en el trabajo. Por eso hay que poner atención. Muchas veces
y esto es la parte interesante que he aprendido a través de mi experiencia, cuando uno tiene un sueño que tiene un tinte de lo que está viviendo en una situación difícil, ya sea en el trabajo o en cualquier situación, tiene que aprender a diferenciar qué elementos hay dentro de ese sueño que te puedan mostrar que no es simplemente un procesamiento de los eventos que viviste en ese día, sino que más bien es una respuesta o lo que puede suceder con esa situación si te sigue afectando. Si vuelves y sueñas, por ejemplo, con la dificultad que tuviste en el trabajo, con esa pelea con la persona con la que estabas, y se repiten los mismos sucesos, pues yo diría que eso no es un sueño profético, sino simplemente un procesamiento natural de la memoria. Pero si empiezas a soñar y de pronto escuchas algo que te dice que hay un camino de acción para remediar esa situación o que te muestra otro aspecto, otro punto de vista que no habías tenido con esa situación, con esa persona del conflicto en el trabajo, esto ya empieza a mostrar un tinte de sueño profético. Por eso es importante ponerle atención a los sueños, y esto es uno de los problemas más graves que muchas personas tienen porque no recuerdan sus sueños, sino que, sí, yo tuve como un sueño con una pelea o discusión con una persona del trabajo, pero de ahí no recuerdo más. Y aquí es donde viene la importancia de escribir tus sueños. Bueno, esa es la primera característica para poder diferenciar un sueño común de uno profético. La segunda sería intentar identificar los sueños que parecen fantásticos, pero que pueden tener elementos premonitorios y que no tienen elementos del día anterior con sucesos neutrales. Por ejemplo, habíamos dicho que si soñabas con algo que te estaba sucediendo durante el día, este no es generalmente un sueño fantástico. Aquí estamos hablando de un sueño fantástico en el que tú tienes una situación totalmente nueva y que muchas veces no tiene sentido porque no estás viviendo en tu día a día eso. Y lo importante es reconocer que tiene elementos premonitorios y que no tenga elementos de ese día normal que sean en general sucesos neutrales. Por ejemplo, en ellos no suceden cosas, por ejemplo, como ni buenas ni malas, pero se sabe que son fantásticos porque no los has vivido. Estos sueños pueden tener elementos que puedan pasar en tu vida real, ya sea porque conoces el sitio donde suceden, ya sabes ese lugar, dónde está, has ido ahí, o las personas que aparecen en ellos, o porque es una posibilidad que se puede presentar en tu vida común. Sin embargo, sabes que es una cosa fantástica porque nunca has vivido esa situación. No siempre ese sueño sucede exactamente como aparece al estar dormido, cuando ya pasa el tiempo y tú te pones a pensar y dices, pero si esto fue lo que yo soñé, no siempre pasa igual. Puede ser que una característica principal de ese sueño se puede interpretar de otra forma en tu vida real y se puede adaptar de manera tal que te indica algo antes de que suceda. Aquí es bien importante entender que puedes tener, como quien dice, algo con una especie de simbolismo o que se pueda adaptar a la realidad, y aquí pongo esta palabra adaptar entre comillas, y luego tú puedas saber una reacción o algo que va a suceder en el futuro y lo puedes relacionar con el sueño. Muchas veces he hablado de la importancia del simbolismo y aquí también lo vuelvo a recalcar porque el simbolismo permea toda nuestra área de vida, incluido el sueño. Entonces, si tú estás en un sueño y estás viviendo una situación, luego de que ya despiertes y algo en tu vida suceda y te llegue a la mente ese sueño, yo podría decir que hay como un hilo conductor que puede caracterizar las situaciones que suceden en este sueño como lo que te pasó en la vida real. Un ejemplo de este sueño es que tú hayas soñado que tenías una vasija de flores de vidrio, por ejemplo, en la mano, en las que hay 2 lilies entrelazadas, y al romperse la vasija, porque se quebró en el sueño, una flor sale por un lado y la otra por el otro, y una de ellas termina al caerse sufriendo un daño en sus pétalos. Bueno, y tú dijiste, bueno, ¿y yo por qué soñé que tenía un jarrón en la mano de vidrio, se quebró, las flores solamente 2 se separaron? En fin,
tú lo dejas así y de pronto esa semana siguiente hay una ruptura de amistad entre tu amiga y tú por una situación que se ha dañado ya la vida tuya, ya está, se sucedió en ese momento, pasó en ese momento y dañó la amistad y la relación. No hay ni sombras de que se pueda recuperar. Entonces tú piensas en el sueño de la vasija de flores. ¿Será que las dos flores representan la amistad de ustedes? ¿Será que la vasija era el punto de unión que tenían que significaba la amistad y al caer una Lilith en un lado y la otra en el otro, no se pueden unir y una quedó machacadita y con ruptura y esa puede ser tú que no aceptas o la otra persona que no acepta de pronto esa reconciliación? Esto es el simbolismo, pero aquí también hay artículos y personas que dicen que hay que tener cuidado con este tipo de interpretaciones porque esto tiene relación con la memoria selectiva. Entonces, no quiere decir que eso signifique que eso vaya a pasar. Eso dicen las personas que están más del lado científico, sino que nosotros cogemos mano de la memoria selectiva y como vemos que se adapta, simplemente lo adaptamos a la situación de la vida. Sin embargo, yo traigo una pregunta para ti aquí. Y eso es siempre lo que nos han enseñado, ¿cierto? A dudar de las conexiones y las relaciones, a mirar con la ceja levantada lo que sucede en el mundo que vivimos, con el mundo onírico, que es el de los sueños, porque nos dicen que eso no hay relación, porque la ciencia todavía no ha estudiado bien este campo y no tiene la capacidad en este momento para decir si una relación existe entre un sueño que tú tienes y lo que te sucedió a la semana siguiente. Bueno, muchas veces las personas se burlaron de las cosas que sucedían como el efecto observador, donde uno podría, a través de su observación, cambiar el resultado de aquella luz, haz de luz, con las que se va mezclando a través, o que se va pasando a través de esos dos ranuras que sabemos y conocemos como el test o la prueba del efecto observador. Entonces, sí, la ciencia tiene mucho que decir. No siempre está al mismo ritmo y al mismo nivel que está la vida real, porque siempre viene más detrás. No está a tiempo con nosotros y con lo que sucede de pronto en el mundo del estudio de los sueños. Por eso traigo aquí este pequeño punto de que puede ser memoria selectiva. Sin embargo, a través de tu propia experiencia, como te invito en cada parte del podcast, yo te digo que mires lo que está sucediendo con tus sueños, lo escribas, vuelvas atrás e interpretes o veas cómo esto te ha dado una luz o un enfoque hacia tu vida real. El otro ejemplo o la otra característica común para diferenciar un sueño común de uno profético, esta sería la número 3, es que hay sueños muy realistas que tienen características de catástrofe. Aquí estamos hablando de sueños en los que tú estabas, por ejemplo, en una playa y llegó un tsunami y eventos de daño que puedan suceder. Se dice que los sueños se reciben a través de conexiones que podemos tener con la energía colectiva. Aquí hay algo bien interesante que quiero traer y es que existe una conciencia colectiva y una energía colectiva. Y resulta que nosotros funcionamos como antenas. Si nos conectamos a esa energía colectiva, muchas veces podemos recibir lo que pueda llegar de esa energía colectiva. Y no siempre es una energía colectiva de personas, puede ser de la naturaleza y de las cosas ambientales o que están a nuestro alrededor. Así que cosas que pueden estar sucediendo cerca de nosotros o que se estén planeando alrededor de nosotros, podemos recibirlas a través del sueño. Esta conexión es muy importante. Recuerden que muchas veces hemos hablado en alquimia personal de nuestra capacidad de ser antenas receptoras y que así funcionamos. De manera tal que mientras más tú te empieces a conectar con el mundo que no vemos a través de tu intuición, vas a tener más acceso a este tipo de sueños que tengan características, digamos que no sean tanto de catástrofe, pero de cosas o sucesos grandes que puedan estar llegando. ¿Y por qué? Porque te conectaste a esa conciencia o a esa
energía colectiva. Nuestra antena está en constante trabajo y recibe este tipo de información, y si recibimos un sueño con características catastróficas o que no tenga un resultado muy positivo, ¿qué hacemos? Lo mejor en ese momento o en esa situación es concentrarnos en un resultado positivo diferente del que recibimos. Me han escuchado decir muchas veces que somos energía en vibración. Entonces, de la manera como tú vibres es como vas a atraer a ti lo que llega. Si vibras de una manera alta, positiva, si sabes cómo cambiar tu energía, entonces eso es lo que vas a traer en tu vida. Es también, recordemos, nuestro pensamiento el que ayuda a generar nuestra vibración y a contribuir al cambio de la conciencia colectiva. Vamos a ver entonces la cuarta forma, cómo diferenciamos o cómo vemos que un sueño es común o no es común, más bien que es un sueño profético. Y es que los sueños directos, aquellos que tenemos que nos muestran finales muy positivos o cambios en nuestra vida y que nosotros decimos, ¿será que esto sí va a ser verdad? ¿Será que va a llegar a mi vida? Este es el sueño directo profético. Y puede ser en relaciones interpersonales, en trabajo o en una pareja que encontramos o una oportunidad mucho mejor de algo que estamos viviendo en ese sueño, algo muy bueno que puede estar dentro de tu alcance, pero que no estás en este momento buscando. Porque hay que aclarar algo. Hay sueños proféticos que se presentan como respuestas a cosas que estamos viviendo y que insistentemente pensamos en ellas a través del día. A mí me ha pasado muchas veces más. Yo creo que sería uno de los sueños proféticos más comunes que yo he tenido. Yo creo que no en el anterior, pero en uno de los episodios de los sueños les contaba cómo yo estaba aquí en este país y decía, bueno, pero yo ¿por qué no? Yo me quisiera organizar con esta persona y los sueños, y las cosas no suceden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y eso, el run run en la cabeza. Y es ahí cuando llegó mi mamá en el sueño y me dijo, cálmate, cariño, por favor, que eso sí va a suceder, pero te tienes que esperar, tienes que calmarte porque tienes la calma para poder recibir lo que va a llegar. Entonces, ese tipo de sueño es diferente al que estoy mencionando acá, porque este sueño del que hablo es un sueño directo que tiene un final muy positivo, pero que no está naciendo a través de una pregunta o de algo que tú estás viviendo en el día a día y que estás buscando. Por eso es que en estos sueños lo mejor que puedes hacer si lo tienes, por ejemplo, soñaste que te ganaste la lotería o soñaste que te moviste de país pero tú nunca habías buscado cambiar de país, o soñaste que habías encontrado a la pareja de tu vida y que fue a través de una situación que fuiste a la playa y él pasó en un barco velero y se conocieron, por ejemplo, y tú no estabas buscando eso. Este es el tipo de sueño del que estoy hablando. Lo mejor es tomar acción y considerar esta posibilidad y estar pendiente de las señales que te están llegando a través de tu entorno para poder traer este sueño a la realidad, si estás de acuerdo con este sueño. Esto es bien importante porque muchas veces la intuición está trabajando a través de los sentidos que no son los más comunes. O sea, tú no ves las cosas directamente, no las hueles directamente cuando se trata de intuición, sino que ves más allá de los sentidos. Entonces te toca empezar a trabajar la parte de las señales. Por ejemplo, empiezas a ver coincidencias dentro de cosas que te suceden en tu vida. Pero muchas veces, antes de llegar a ver esas coincidencias, tus sueños se han conectado ya con esa posibilidad de la realidad y te llega a través de un sueño. Recordemos que en cada momento del presente existen infinitas posibilidades para lo que puede suceder. Y un sueño premonitorio puede ser esto que leíste del campo que llegó hacia ti en ese momento y que te está contando qué puede suceder, que puede estar con un tinte de la vibración con la que te encuentras en ese momento. Por eso es tan importante en cada instante mirar cómo está mi vibración y preguntarnos, ¿es esta la manera como me quiero sentir? ¿Es esto lo que quiero vivir en este momento?
Todo con relación a la intuición comienza en el momento en que nos hacemos conscientes de la manera en que pensamos y del entorno. Y por eso lo que yo les estoy contando en este momento de la conexión de los sueños directos que uno tiene cuando tienen un final muy positivo, como el ganarse una lotería o conocer la pareja de la vida sin uno estarla buscando y todo esto, pueden tener mucha relación con lo que está por venir, porque no es una pregunta directa, pero te llegó. Yo les aseguro algo, o te lo aseguro a ti que estás escuchando esta serie de los sueños. Cuando empiezas a trabajar en ti y en el espacio intuitivo que has creado para ti y en tu mejorar en el día a día con lo que estás viviendo y empiezas a abrir la mente, o sea, te quitas esos blinders o esos caballitos cocheros, esos tapaojos que tienen y empiezas a ver el mundo con unos ojos diferentes y con infinitas posibilidades, te empiezas a conectar a lo mejor que te pueda suceder, porque tu vibra va a cambiar. Ahora vamos a ejemplos de sueños premonitorios. Esto lo saqué de un artículo escrito por Sarah Shawn y avalado por el doctor Abhinav Singh. El artículo apareció en sleepfoundation.org y se llama What are Precognitive Dreams? Esto fue publicado en el 2021. Y de lo que hablan es del asesinato de Abraham Lincoln. Según los informes, el presidente Lincoln soñó con su propia muerte, ¿se imaginan esto? El amigo y socio legal de Lincoln, que era Ward Hill Lamon, describió el sueño que Lincoln le contaba. Él soñaba con gente sollozando y en su sueño él se fue a investigar. Él estaba en el salón de la Casa Blanca y encontró un cadáver vestido para un funeral. Él le preguntó a las personas del sueño qué había pasado y uno le informó que el presidente fue asesinado. Al informar de este sueño a Lamon, que era pues su compañero y amigo, Lincoln pareció perturbado y pues muy asustado. Imagínense si él era el presidente en ese momento y había tenido ese sueño. Pero más tarde, Lincoln aclaró el sueño a Lamon y le dijo que el presidente asesinado en su sueño no era él mismo, sino que era otro presidente. ¿De dónde sacó esta información? Ni idea. Pero este fue el sueño que tuvo varias noches antes de su asesinato el 14 de abril de 1865. Y yo te aseguro que si tú miras en tu arsenal de sueños, vas a encontrar más de un ejemplo de un sueño premonitorio. Un sueño potencialmente predictivo, diferente que Lincoln experimentó con frecuencia también, fue más positivo y fue con unos barcos de la Unión persiguiendo a un barco enemigo dañado. Él también vio soldados de la Unión en un territorio o en un terreno más alto, listos para tomar la victoria. Y según informes que él había tenido, Lincoln, tuvo este sueño justo antes de días de importancia histórica, como fueron las batallas en Antietam y Gettysburg, y lo interpretó como un buen presagio. Puede haber sido que él lo haya recibido como un sueño premonitorio. Ahora quiero hacer una pausa para invitarte en este momento. ¿Qué va a pasar? Dentro de poco estaré de nuevo abriendo las puertas para el programa de la intuición y hoy quiero invitarte a que te inscribas para participar en el taller de las 3 clases gratuitas que normalmente hago con la apertura del programa Cómo desarrollar tu intuición. A partir de este momento puedes hacerlo en el hipervínculo que te voy a dejar aquí debajo en este episodio para que asistas a las 3 clases en vivo que serán a las 12 p.m. o del mediodía, hora de México. ¿Qué vamos a hacer en estas 3 clases? En la primera vamos a hablar de las bases de la intuición y cómo funciona. Vamos a aprender cómo te habla la intuición para percibir más allá de los sentidos y reconocer tu fortaleza intuitiva. Qué chévere, se imagina uno aprender todo esto y saber cómo llegarle a su intuición. En la segunda clase vamos a ver las 3 claves más importantes para conectar con tu intuición y el proceso para hacerlo. Es ese cómo que tantas veces no sabemos cómo hacer. Y la tercera clase vamos a hablar de los puntos principales, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas live y la apertura de inscripciones para el curso Cómo desarrollar tu intuición. Así que si esto resuena contigo, hay muchas personas que me han dicho que no pudieron entrar
al programa de la vez pasada y que se quedaron esperando. Entonces, esta es tu oportunidad. Inscríbete en las 3 clases o en el taller gratuito, que aquí te dejo el hipervínculo, y comenzaremos entonces el martes 14 de septiembre a recorrer el camino de la intuición. Ahora sí, entonces continuemos con lo que veníamos hablando. Voy a darte otro ejemplo de un sueño profético. Fue el de la experiencia que contó mi papá cuando le habían diagnosticado el cáncer. Pero en ese momento él lo tenía en la garganta y le habían hecho una broncoscopia. Y él no sabía qué o dónde estaba su cáncer principal. Todavía no se sabía nada. Lo que sí sabían los médicos era que como le estaba molestando la vesícula biliar, habría que hacerle una limpieza de vesícula porque habían visto que tenía muchas piedras en la vesícula. Entonces, cuando le hicieron la operación para limpiarle las piedras de la vesícula, se dieron cuenta que el cáncer principal estaba en la vesícula. Sin embargo, antes de esa operación, él había tenido un sueño. Y me acuerdo como si fuera ayer. Él soñó que un gallinazo con su pico le comía algo en su lado derecho del cuerpo, debajo de la costilla. En ese momento él lo identificó, o pues como tenía una anatomía perfecta, uno con el sueño, si uno ve el gallinazo que está haciendo eso, el caso es que él contó que era en el lado derecho como en el hígado. Después de haber tenido la operación, de haberle limpiado las piedras de la vesícula, se dieron cuenta que su cáncer principal estaba en la vesícula biliar y ya en ese momento, como quien dice, le dijeron o nos dijeron a nosotros, ya no hay nada más que hacer, ya el cáncer es principal y ya está en metástasis en muchas partes de su cuerpo, pero se dieron cuenta que ese era su principal. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que lo que había sucedido con ese sueño era algo muy interesante, que ese sueño había sido, como quien dice, una puerta a lo que había sucedido o a lo que estaba sucediendo en ese momento. Otro ejemplo, o más bien, más que el ejemplo, voy a hablar aquí de Jung, Carl Gustav Jung, que es uno de los fundadores clave de la psicoterapia moderna y que también informó sobre varios sueños y experiencias precognitivas. Él trabajaba mucho con los sueños y uno de sus sueños parecía advertirle de la muerte de su madre muy frecuentemente. También describió una serie de 3 sueños a principios de 1914 que involucraban a una Europa muy oscurecida en las garras de una catástrofe. Más tarde, muchas personas relacionaron estos sueños con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Qué tan interesante, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a ¿qué debe cumplir un sueño o qué criterios tiene que tener para clasificarlos como precognitivos o sueños que nos digan el futuro? Lo primero es que hay que contarle a los demás, a las otras personas, o que este sueño se debe registrar, por eso es que hablamos de un mini diario de sueños, registrar este sueño antes de que se cumpla en la vida real. Esa es la primera característica. La segunda es que el sueño debe tener una cantidad significativa de detalles únicos para que sea poco probable que se cumpla por casualidad. Cosas específicas que nos permitan hacer conexiones y relaciones y decir, sí, definitivamente esto sí era. Y lo tercero es que cualquier sueño que tengas que sientas que es una profecía no puede presentarse como una profecía autocumplida, o sea, algo que tú estés trabajando y digas esto se tiene que cumplir, esto se va a cumplir, o que puede estar influenciado por el conocimiento existente de algo que estás trabajando. Esto ya no se consideraría un sueño premonitorio, sino más bien algo que tú sabes que se va a dar en un futuro y estás trabajando en esto durante el día o durante semanas y por eso es que estás soñando con ello. Esas son, como quien dice, las características. Ahora, pasemos a la relación de los sueños y la intuición para que terminemos este episodio apasionante sobre los sueños premonitorios. Aquí me encanta que hablemos de este tema porque para mí, en mi experiencia, acuérdate que yo te invito siempre a que tú tomes tu propia experiencia.
existe una relación entre los sueños y la intuición, y una relación muy fuerte, sobre todo una vez que tú has empezado la senda de la alquimia y de la transformación. Definitivamente hay algunas personas que tienen la parte intuitiva mucho más desarrollada con respecto a los sueños. Y por eso es que yo siempre invito a que cada uno de nosotros reconozca qué característica intuitiva tiene. Esto es una de las cosas que más trabajamos y que nos lleva a tomar las mejores decisiones y a utilizar la intuición como un camino de autoconocimiento. Cuando estamos hablando de la relación de los sueños y la intuición, lo primero que podríamos decir es que mientras más te adentras en el mundo de la transformación personal y de la práctica del silencio y la calma en el día a día, más fuerte se vuelve tu intuición. Otra vez, esto es mi experiencia. Cuando andaba en el mundo muy de locura, aunque en la ciudad en que vivo es muy congestionada y hay mucho ruido, siempre, yo diría que, bueno, no siempre, pero casi todos los días hay una práctica que yo hago, ya sea de respiración, en la que estoy simplemente respirando y escuchando música de cuencos, o una meditación, un trabajo de yoga, algo que diariamente me conecte con el espacio del silencio y de la calma. El haber empezado este espacio ha cambiado mi vida y me ha dado definitivamente una conexión más fuerte con la intuición, que la he visto manifestada en sueños más vívidos, sueños lúcidos y capacidad de preguntar muy pocas veces, esto no es siempre, esto es muy pocas veces, algo en el sueño en el cual es lúcido y sé que el procedimiento es preguntar en el sueño una vez que ya sé que estoy en un sueño. Entonces, yo creo que estas capacidades no se daban, no sé si es porque vivía en el mundo racional, del corre-corre, del lado izquierdo y no tenía tiempo para nada de esto, pero lo que sí puedo decir es que una vez que me he adentrado en el mundo de la transformación personal, este tipo de situaciones o de relaciones entre los sueños y la intuición se han reforzado. Lo segundo es que al tener una pregunta muy frecuente o muy incisiva durante el día o varios días, muchas personas podrían decirte, es que porque como eso ha estado en el día, entonces tú vas a soñar con ello. Sin embargo, yo aquí hago un paréntesis muy importante. Yo siento, y ha sido mi experiencia, que al tener una pregunta muy frecuente o muy incisiva durante día o varios días o semanas, puedo darme cuenta que en el momento en que no encuentro la respuesta y suelto la pregunta, muchas veces esa respuesta llega a través del sueño. Y este fue el ejemplo que yo les conté de cuando estaba en este país, aquí en el episodio, que soñé con mi mamá diciéndome que tenía que esperar, que sí me iba a casar, que esa era la persona y que iba a llegar. Tenía esa pregunta incisiva, tin, todos los días en mi cabeza, pensando, rumiando. Y yo creo que allí es como uno logra muchas veces, ya cuando la solté dije yo, es lo que es y que venga lo que sea. En ese momento uno hace la conexión con esa energía colectiva o con el campo de la información y llega la respuesta. Y las respuestas pueden llegar a través de un sueño en el cual una persona que conoces te habla, o de un sueño con simbolismos, si de pronto la capacidad de sueño no está tan avanzada. Yo siento que el simbolismo es como el primer paso en el cual uno puede encontrar respuestas y tú tienes que aprender a diferenciar esas como que dice, esas pequeñas señales que llegan para poder discernir qué te están diciendo. Es tu lenguaje de simbología. Y lo tercero, con relación a los sueños y la intuición, es que mi experiencia me ha mostrado que muchos de los sueños han dado o me han sucedido a mí antes que los eventos importantes en mi vida hayan llegado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que he visto primero a través de los sueños lo que iba a suceder en eventos muy importantes de mi vida.
y que algunos de ellos me han mostrado tal cual las cosas como van a ser con meses de anterioridad y algunos con años de que hubieran sucedido. Y aquí voy a traer algo que me pasó y que solo reconocí después de muchísimo tiempo. Cuando estoy diciendo muchísimo tiempo, son más de 15 años después de haber estado casada con mi esposo. Recuerdo como si fuera ayer un sueño muy vívido y lúcido, no sé si fue, no fue lúcido, pero sí fue muy vívido, en el cual yo estaba en un bus y en la parte de atrás del bus iba una persona, yo no sé por qué yo con los sueños y los buses, pero bueno, en la parte de atrás del bus iba una persona que para nuestra cultura colombiana era una persona muy distinta. Esta persona era pelirroja, de ojos azules, con muchas pecas, muchas pecas, y estaba en la parte de atrás del bus. Y cuando yo me fui a bajar del bus, esta persona, yo me acuerdo que me cogió las manos y que nos miramos, pero de cuenta directamente. Por eso me recuerdo tan bien que tenía ojos azules. Resulta que solo después de haber estado casada con mi esposo muchos años, me di cuenta que la persona con la que yo había soñado hacía más de 20 años en Colombia era él. Entonces, miren qué tan interesante todo este tipo de cosas, pero no recordé esto sino hasta después de mucho tiempo y yo creo que fue porque había empezado ya mi senda de alquimia y de transformación de una manera tal que yo empecé a observar todo lo que me había sucedido y las cosas en mi vida. Yo creo que con esto sería bueno terminar y luego pasar a una pregunta que me llegó muy interesante que aquí la vamos a responder. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Quisiera saber si el sueño lúcido y el sueño premonitorio es lo mismo. Gracias por tu pregunta y muy buena la pregunta. Estos dos sueños no son lo mismo. El sueño lúcido, que llamamos en inglés de lucid dreams, es aquel en el cual tú te das cuenta que estás dormido en el sueño. O sea, que tú tienes ese manejo y ese control consciente que no sucede normalmente en los sueños. Y esto es muy importante porque cuando estamos dormidos, la parte prefrontal generalmente no está funcionando y está en piloto automático. Y es aquí donde se hace la diferencia con el sueño lúcido, del sueño normal o común, o del sueño que es muy vívido, porque puede que tengamos un sueño muy vívido, pero que no sea lúcido. Puede que veamos los detalles perfectos, los colores, los sabores, todo esto, pero que no nos lleguemos a dar cuenta que estemos dormidos. Entonces es un sueño muy vívido, pero no es un sueño lúcido. Ahora, los sueños premonitorios pueden ser lúcidos, pero en ellos la característica principal es que nos están contando o nos está mostrando algo que más adelante en nuestra vida, si nosotros no tenemos ningún conocimiento, se va a dar. Por ejemplo, que tú sueñes con un trabajo nuevo cuando ni siquiera estás buscando trabajo y en ese trabajo sabes o es la dirección del sitio, te das cuenta que es un trabajo, por ejemplo, en un preescolar y tú no estás buscando trabajo con un preescolar y aparece meses después esa oportunidad y tú dices, eso fue exactamente lo que yo soñé y me vi trabajando en el preescolar, entrando en esta dirección y esto y esto y esto. También puede ser un sueño premonitorio simbólico, como el ejemplo que contaba acá en este episodio acerca del vaso de vidrio que contenía 2 flores y que se quebró, que luego se pudo ver reflejado de pronto en la semana entrante que tuviste esa pelea con la amiga, la amistad se dañó irreparablemente y tú te diste cuenta que el sueño te estaba contando lo que iba a pasar. Entonces, esa es la diferencia principal entre el sueño premonitorio y el sueño lúcido. Hay una característica importante dentro de los sueños lúcidos y es que pueden ser premonitorios, sobre todo cuando nosotros tenemos la oportunidad de preguntar en el sueño o de dirigir lo que está pasando. He escuchado que, por ejemplo, una persona en ese sueño lúcido tenía la capacidad de darse cuenta que la luna le estaba hablando y le preguntó a la luna aquello que quería saber acerca de un trabajo que estaba buscando. Este sueño lúcido se convirtió en premonitorio cuando la luna le respondió dándole lo que iba a pasar
acerca de ese trabajo que ella estaba buscando y cuál era su mejor curso de acción. Mira qué tan importante es esto, que es una relación entre el sueño lúcido y cómo se convirtió en uno premonitorio. Y muchas veces nos dicen que el sueño premonitorio, o como aquí lo dije, según las características de muchos estándares, que no puede tener tintes de cosas que están sucediendo en la vida, en el día a día. Pero en este caso, esta persona que preguntó acerca de su trabajo a la luna en el sueño lúcido, estaba buscando trabajo. Y la respuesta le llegó en ese sueño, cuando la luna le contestó qué había que hacer y a qué trabajo tenía que ir o presentarse o cuál era el camino que tenía que seguir. Así hemos terminado este episodio de hoy sobre los sueños y no olvides que aquí debajo te dejo el link para que te puedas inscribir al taller gratuito de la intuición de las 3 clases comenzando el martes 14 de septiembre. Nos vemos entonces la próxima semana.